3. Ejercicio número 1, ángulos entre rectas paralelas. Comenzamos. La número 1 nos piden calcular X. ¿De acuerdo? Únicamente tenemos que calcular X. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Por ángulos opuestos por el vértice, ustedes saben que este ángulo ¿cuánto vale? 30, ¿sí o no? 30. Muy bien. Y este ángulo de acá vendría a ser 40. 40. 40. Por lo tanto, podemos afirmar que la suma de, en este caso, 30 más 40, voy a poner por acá, 30 más 40, 30 y 40. De acuerdo a la propiedad que hemos visto en la teoría, podemos afirmar que 30 más 40 es igual a ¿cuánto? A Cien. X. A X, ¿verdad? A X. La suma de ángulos que apuntan hacia un lado es igual a la suma de ángulos que apuntan en el lado opuesto. Por lo tanto, X vale 70. ¿De acuerdo? 30 más 40 es 70. Eso es igual a X. Siguiente. Número 2. En la número 2 es similar. No hacemos ángulos opuestos por el vértice. Esto vendría a ser 45. Por acá vendría a ser 60. Yo creo que hasta ahí todos de acuerdo. Lo siguiente es aplicar la propiedad. La suma de X, que es los ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo, es igual a la suma de ángulos que apuntan hacia el lado opuesto, ¿no? 45 y 60. ¿De acuerdo? Bien. X entonces va a ser igual a 45 más 60. 45 más 60. Bien. X va a ser igual a 105. 105. 105. Muy bien. 105. Clave, la letra A. Por ejemplo, vamos a tener que prolongar esta recta de acá. Y bueno, un poquito esta recta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo? Yo creo que todos están de acuerdo con el 45. Muy bien. ¿Qué sigue, profesor? ¿Qué sigue? Este ángulo de acá también por opuestos por el vértice, 55. Como los ángulos están dispersados, hay que tratar de unirlos. Tratar de juntar los datos para que así nos salga. Muy bien. ¿Qué sigue, profesor? ¿Qué sigue? Bueno, lo siguiente es aplicar una propiedad que ya hemos visto. La propiedad de Z. La propiedad de la Z. Uy, ¿qué pasó? No, por acá. Ya está. A ver, díganme por favor, entonces si este ángulo es 45, ¿cuánto vendría a ser este ángulo? 45. También vendría a ser 45. Muy bien. Y ya está. El ejercicio ya salió. 100. ¿10? No creo. Creo que sale No, 8. 100. 100. Muy bien. ¿Cómo así, profesor? Bueno, recuerden que la suma en todo triángulo, la suma de sus ángulos, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que 45 más 55 más el ángulo de X es igual a 180 grados. 45 más 55, eso es 100. Entonces, X va a ser igual a 180. ¿De acuerdo? Y este 100 que salió lo vamos a pasar a este lado a restar. Sería menos 100. Bien. X vale, hasta ahí todo está bien, ¿no? 45, 55, sí. Sí. Bueno, la clave, la letra B. En el número 4 me parece que es algo similar. No, no, ya la vi. Hagan esto. Ah, acá se puede hacer también de otra manera, pero bueno. Hay dos formas. La primera es como hemos resuelto la 3 y hay otra forma más de resolver estos ejercicios. A ver, por ejemplo acá, pasamos este 40, ¿de acuerdo? Y acá pasamos el 30. Ahora bien, suma de ángulos que apuntan hacia el lado izquierdo va a ser igual a la suma de ángulos que apuntan en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, dígame por favor, ¿cuánto vale este ángulo? 70. 70, ¿verdad? 40 más 30, 70.
Muy bien. Por último, un ratito, por último, déjame terminar el ejercicio. La suma en toda una recta, ¿cuánto es la suma de ángulos en toda una recta? 180. 180. 180. Entonces tenemos que x más 70 o 70 más x es igual a 180. Ya salió el ejercicio. Ya pueden ir marcando las claves si usan 70 más x igual a... Profesor, sale 110. A ver, 70 pasa a restar, x igual a 110. Así es. 110, clave la letra A. Vamos con la 5. Aplicamos la regla que ya habíamos visto. También se le conoce como la regla del serrucho. ¿Sí? La suma de ángulos que apuntan hacia el lado derecho va a ser igual a la suma de ángulos que apuntan hacia el lado opuesto. ¿De acuerdo? Ahí los he puesto de diferentes colores. Tenemos los de rosita y los de rojito. ¿De acuerdo? A ver, los de rosita, ¿quiénes son? X más 2x. 2x más 2x otra vez más 2x igual a los ángulos de rojito, que son 20, 40 y 10. 20 más 40 más 10. Muy bien. A operar. X más 2x más 2x, 5x. 20 más 40 más 10 es de 70. Dividimos a ambos lados entre 5, acá entre 5 y acá entre 5. Profesor, ¿por qué entre 5? Porque el 5 está multiplicando a este x. Entonces tenemos que eliminarlo. Entonces, si dividimos entre 5, pues se va. Te queda solamente x igual a 14. Sí, porque 70 entre 5, 14. Clave, la letra B. Y bueno, la número 6 es similar. A ver, hacemos acá, por acá 30, por opuestos por el vértice. Y yo creo que eso sería todo. El resto es pues, lo que ya sabemos. Ah, recuerden que las rectas paralelas están hacia este lado. Están así y así. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos ahí el ángulo de rojito, que es el 30. Tenemos acá el otro 30 y por acá 40. El resto ya serían para el lado opuesto. ¿De acuerdo? Tenemos acá 2x, tenemos acá x, tenemos acá 10. A ver, primero los de rojito. Serían 30 más 30 más 40. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto? 2x más x más 10. Ya, de frente le voy a poner 3x más 10, ¿de acuerdo? 3x más 10. Entonces, agrupamos por este lado los que no tienen variable, o sea, los que no tienen x, por este lado los que tienen variable. O sea, eso quiere decir que este 10 lo vamos a pasar a restar. Entonces, tenemos acá 30 más 30, 60, más 40, 100, ¿verdad? 100. Y si este 10 pasa a restar, nos quedaría 90. Igual a 3x. Bien, dividimos ambos lados entre ¿cuánto? Entre 3. Entre 3. Aquí entre 3, aquí entre 3. Este 3 se va con este 3. 30. X igual a 30. Muy bien. 30, clave. Otra vez la letra B. Número 7. Voy a trazar esta Z para que ustedes se puedan guiar. Y decimos así. Si este angulito de acá vale tetita, ¿cuánto vale este angulito de acá? Zeta. Vale teta, ¿no? Vamos a ponerlo. Teta. Ya. ¿Qué más? Ya podemos borrar esto, ya no nos sirve. Lo siguiente es aplicar igual la propiedad de la Z, pero por otro lado. Antes de eso, tenemos este dato, ¿verdad? En esta recta, tenemos que 3 tetas igual a ¿cuánto? 180. Muy bien, 3 tetas igual a 180.
3 tetas igual. Entonces, de ahí se puede sacar el... Ups. De ahí se puede sacar el ángulo de teta, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 60. 60, ¿verdad? Dividimos entre 3 a ambos lados y nos sale 60. ¿De acuerdo? O ustedes lo pueden operar como gusten. Muy bien. Lo siguiente es, aplicamos la Z por acá. ¿De acuerdo? A ver, a ver. ¿Cuánto valdría este ángulo por opuestos por el vértice? También valdría teta, ¿verdad? Acá arriba vale Sí. teta. Acá abajo también. Ya está. Ahora bien, lo que les había comentado. Este ángulo es igual a este ángulo. ¿No es así? Voy a colocarlo por acá. 120 vale X. X es igual a 2 teta. X va a ser igual a 2 veces, claro, como teta vale 60, 2 por 60, 120. X igual a 120. Borramos esto y borramos esto. Profesor, también lo hubiéramos hecho con la propiedad de ese triángulo. Número 8. De frente, ¿no? 60 y 40. ¿Cuánto sería este ángulo? 100. 80. 80, ¿verdad? Como acá tenemos 60 y acá tenemos 40, hasta ahí tenemos 100. Recuerden que en una recta todo tiene que ser 180. Por eso le puse ahí el 80. Ahora, acá sale una propiedad que recién vamos a ver. Ya la habíamos visto en la teoría, pero en los ejercicios no había venido. El de la letra C. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. ¿Qué se cumplía? Sí. La suma de esos dos ángulos La suma nos de estos tenía dos que ángulos salir a 180. era 180. ¿Todos de acuerdo? Sí. 80 más X igual a 180. Entonces de frente, ¿no? ¿Cuánto vale X? 100. Claro. Sí. 80 pasa a restar, X vale 100. Pero hay otra, como siempre. Hay otra. ¿Cuál es la otra, profesor? Bueno, la otra es la siguiente. Vean, vean, vean. Podemos aplicar acá la de la Z. Por lo tanto, ¿cuánto valdría este ángulo? ¿Todos de acuerdo en que vale 80 también? 80. 80. Ya está. Y aplican la misma propiedad, ya que la suma de ángulos en una recta es 180. Ya está. Clave, la letra D. Bien. Ejercicio número 10. Vamos a hacer las propiedades que ya sabemos. Guíense por favor aquí en la letrita, la letra Z. Esto lo he hecho para, si este ángulo vale 100, ¿cuánto valdría este ángulo? 100. Habían 100, ¿verdad? 100. Pero como acá ya tenemos 30, entonces esto de acá vendría a ser 70. 70. Y ahora sí, ¿qué aprovechamos? Aprovechamos la propiedad de la letra C. Justamente lo que vimos hace unos momentos. Listo. ¿Qué se cumple? Que X y 70, ¿qué pasa con ellos? Al sumarlos nos das 180. Así es. X más 70 igual a 110. No, igual a 180. Todavía no sale 110. 70 pasa a restar y ahora sí sale 110. Clave la letra A. Lo siguiente sería aplicar la propiedad de la letra C, tal y como hemos visto en el ejercicio número 10. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, X más 60 será igual a 180. Igual a 180. 60 pasa a restar y X va a ser igual a 120. 120. Clave la letra A. Bien. Decimos así. Tenemos acá la propiedad de la letra C. Hasta ahí, todos de acuerdo. ¿Qué nos quiere decir la letra C? Que 2 alfa más 2 teta es igual a 180. Eso es dato. Voy a colocarlo por acá. 2 alfa más 2 teta es igual a 180 por propiedad de la letra C. ¿Qué más? Factorizamos acá el factor común que es 2 alfa
más teta. Igual a 180. 90. Ya, entonces dividimos ambos lados entre 2 o este 2 lo mandan a dividir si gustan. La cuestión es que alfa más teta ya está despejado. 180 entre 2, 90 grados. Ahora, a ver, con verdecito. Guíense por favor en este triángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valdría este angulito de acá? 90. X, ya, a ver. Claro, acá tenemos alfa y acá tenemos teta, que ellos dos suman 90. En todo triángulo, la suma de ángulos internos tiene que ser 180. Entonces, si acá entre alfa y beta ya tenemos 90, ¿cuánto valdría X? 90. 90. Pues no. Mentalmente nomás. 90. Clave la letra C.